Porque eso que haces te tiene que sacar de la zona de confort. Porque proviene del Dios que nos saca de la zona de confort. Y es interesante cuando usted y yo vemos que Dios, eso que hace en nosotros, tiene un propósito y un llamado, que usted y yo podemos decir, como el profeta Jeremías, traté de resistirlo, pero no pude. No pude. Así que tengo un buen amigo, así como Abner, Rosita, su familia, que son una bendición para nuestra casa. La iglesia los ama. Un día nos tiene que prestar para Trujillo Alto, ¿saben? ¿Está bien? Yo sé que ustedes los cuidan, los aman, pero una sonsacadita de vez en cuando no viene mal. ¿Está bien? Así que tenemos un gran amigo, que en una conversación con él hace muchos años atrás, yo le digo, oye, ¿por qué tú siempre te pasas hablando de queso y queso y queso? Y el queso tal y el queso tal. Y cuando tú eres un jíbaro de pitaya y un Macao, pues tú ves el Velveeta como si fuera el queso más grande del mundo. ¿Tú me entiendes? Y tú dices, bueno, eso es el top of the line. O sea, esto es Velveeta. No, por ahí hay miles de quesos más. Pero uno mi paladar es de 2.99, ¿sabes? Ese es el paladar mío. 2.99. Entonces me pregunta, ¿cómo estuvo la comida? Excelente. Y todo el mundo mira para el lado y dice, ¿de verdad que te gustó? Y dice, es que tú me pones piedra quizá ahí y piedra quizá me voy a comer, ¿verdad? Entonces me decía, no, está este queso. Esta conversación la tuvimos hace más de 20 años atrás. Y él me decía, y yo, ¿por qué te gusta tanto hablar de queso? Y él me decía, es que yo no concibo que una persona pueda no estar hablando de lo que le apasiona. Y eso fue una marca ahí. Ok, ya entendí el mensaje. Hace 20 y pico de años atrás, en Plaza Las Américas, en la terraza. De ahí en adelante, hablo de lo que me apasiona. Y usted no puede negociar su vocabulario que no sea por otra cosa que no sea lo que le apasione. Lo que le apasione debe consumirlo. Debe estar todo el tiempo pensando en ello. Si usted no duerme de noche, no es estrés, es pasión. Y la pasión va a estar todo el tiempo constante hasta que puedas cumplir el sueño de Dios para tu vida y para tu familia. Así como que yo hablo de lo que me apasiona, quiero hablar del tema, eso que haces es por tu familia. Porque yo amo la familia y amamos la familia. Así que diga a su vecino, eso que estás haciendo es por tu familia. ¿Por qué por tu familia? Porque todo llamado de Dios, el primer beneficiario es su círculo familiar. ¿Está bien? Voy a adelantar un poquito la conclusión. Si lo que estás haciendo no beneficia a tu familia, cambia eso que haces. Porque quien primero se debe beneficiar de lo que Dios te llamó a hacer, son los que tú amas, tu familia. Si ellos pueden validar de que ese llamado es de Dios, sigue adelante. Si te dice, negro, por ahí no es, como que te está teniendo mucho tiempo, como que no te vemos en casa, como que está muy amargado, cambia eso que haces. Porque quien primero se beneficia de eso que haces son tu familia. Y yo quiero mencionarte varios aspectos de que en esta tierra amada, tú y yo tenemos que, eso que estamos haciendo, hacerlo por la familia. No quiero ser trágico, quiero ser realista. ¿Está bien? La fe nunca niega la realidad, la fe la cambia. La cambia. El 40% de los niños en Puerto Rico que ingresan al primer grado no se gradúan de escuela superior. Eso es aquí, ¿sabe? 40%. El 62% de los niños que llegan a oficinas de ayuda clínica no tienen problemas de conductas, sino sus padres. Vivimos en una cultura en donde se requiere o se quiere legitimizar el placer por encima del ser. Si eso te gusta, dale. Si eso te satisface, vívelo. Mañana es otro día. Y queremos legitimizar con leyes, proyectos, agenda, el placer por encima del ser. Hoy se le brinda más importancia a la esencia, a la imagen, que a la esencia. Yo quiero decirte en esta hora que tu familia es la fuente educativa principal
de la formación del individuo. En la familia, eso que Dios te llamó a hacer, a quien primero forma o deforma, es a los tuyos. Porque es el principal o la principal fuente educativa y de formación del ser humano. No importa hacia dónde vaya la agenda, no importa los planes de gobierno, aún lo privado, es tu familia, es mi familia, que lo que Dios te llamó a hacer tiene que formarlos. Así que yo quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 1, versos 4 al 12. ¿Nos estamos entendiendo? Muy bien. ¿Eso qué hace por quién es? Por tu familia. Por tu familia. No puede haber una dicotomía entre el éxito empresarial, entre el éxito del individuo y el fracaso familiar. No puede haber una dicotomía, no puede haber una desconexión con eso. Van de la mano, van de la mano. Y si tu éxito empresarial no refleja tu éxito familiar, cambia lo que haces. Por ahí no es, ¿sabe? Cambia el enfoque. Porque llegar solo a la meta sin lo que amamos es el peor fracaso de nuestra vida. Llegue con lo que ama. Y mire qué interesante, el profeta Jeremías, capítulo 1, verso 4 al 12, hay un llamado de Jeremías, o hacia Jeremías de parte del Señor. Y dice el verso 4, el Señor me dio el siguiente mensaje. Verso 5, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y ya te nombré mi profeta a las naciones. Qué bueno que Dios desde el principio nos aparta, pero no solamente nos aparta, ya nos pone el propósito para el cual fuimos apartados. O sea que eso que tú estás haciendo no nació ayer. Hay una agenda de Dios desde el vientre de tu madre. Te apartó, te consagró, te separó, te santificó con un propósito. Si yo le mencionara en esta hora Roberto Clemente, ¿en quién te piensa? Béisbol. ¿Y en Da Vinci? Pintor. Porque la gente de excelencia se especializa en una cosa. Una cosa. Entonces, cuando usted quiere alcanzar algo, especialícese en una cosa. Y busque el éxito haciendo una cosa a la vez. Dice 3 Corintios 4:15 que el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Ve? Entonces usted no puede estar todo el tiempo buscando qué hago. Si ya Dios te apartó desde el vientre de su madre y te puso un propósito, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Buscar ese propósito. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? No es lo que yo quiero hacer con Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para conmigo? ¿Qué es eso que tú quieres hacer conmigo? No manipularte, no convencerte de lo que a mí me gusta, te tiene que gustar a ti. No. Es que lo que Dios me apartó a hacer desde el vientre de la madre, mi propósito en la vida es buscar eso. ¿Y cuántas cosas debo buscar? Dice Pablo en Filipenses capítulo 3, ciertamente, olvidando todo lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, una cosa hago. Prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento en Cristo Jesús. Diga a su vecino, haz una cosa por lo menos. Una. Mire, Clemente murió en el 71, 72, si no me equivoco. Y todavía seguimos honrando la vida de Clemente por lo que hacía. Una cosa que hacía. Excelente pelotero y ser humano que ayudaba a otros. Y tal vez la mayoría de los que están aquí nunca conoció a Roberto Clemente, pero conoce su legado. Porque la gente que se especializa en una cosa deja legados, porque es lo que Dios le llamó a hacer. Así que te apartó, te conocí desde el vientre de tu madre. Verso 6, oh Señor, respondí. Después de usted escuchar una palabra de Dios como esa, ¿qué usted y yo deberíamos decir? Desde el vientre de la madre, gracias Señor.
Oh Señor, soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. ¿Alguien le preguntó? Soy demasiado joven. Mire qué interesante cómo vemos este pasaje, algo que usted y yo hacemos todos los días, inconscientemente o conscientemente. Reconocemos la grandeza de Dios en nuestra vida. Hace 10 minutos atrás había un ambiente de adoración hermoso, ¿cierto? Cantando, adorando. Y voy a citar la palabra de Jeremías. Oh Señor, soberano, tú eres Rey de reyes, Señor de señores, manda a otro. ¿Se parece algo a nuestra vida de vez en cuando? Que somos expertos adoradores. Señor, mi vida es tuya, siempre y cuando no me mandes a hacer lo que tengo que hacer. Mire qué interesante Jeremías. Oh Señor soberano. Bueno, si tú eres soberano, ¿cuál es el problema de que soy demasiado joven? ¿Por qué meter una excusa en medio del llamado? Porque es el mismo Jeremías. Señor, yo sé que tú eres grande, poderoso, pero yo soy un chamaquito. Hello. Uno puede reconocer la grandeza de Dios en nuestra vida, pero que mucho trabajo nos da reconocer la grandeza de Dios en nuestra voluntad. En eso que tenemos que hacer. Y podemos estar todo el domingo en este ambiente hermoso de adoración, de presencia. Es más, usted puede venir a participar de los ministerios y puede venir al retiro de líderes el sábado que viene y cachetear el desayuno también y ser parte de, y se mete allí, pero no necesariamente está haciendo lo que tiene que hacer. Hello. Y puedo decir, tú eres soberano y tú eres Dios, pero sin embargo pongo la excusa delante del llamado. Soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor. Porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca. Porque las excusas, ¿por dónde salen? Ok, está bien. Y dijo, mira, cabezón, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar y derribar, destruir y derrocar. A otros, edificar y plantar. Verso 11. Después el Señor me dijo, observa. ¿Qué le dijo? Observa, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Yo amo las preguntas en la Biblia, ¿saben? Amo las preguntas. Y Jesús es el experto en la mayéutica, es el arte de preguntar. Y toda pregunta que está en la Biblia es retórica. La respuesta está ahí mismo. Está ahí, pero es que nos gusta. A Dios le gusta hacer preguntas para ver qué decimos. ¿Qué decimos? ¿Qué es lo que ves? Yo sé que si usted tiene más de 45 años, va a entender lo que le voy a decir. ¿Usted recuerda el juego Veo? ¿Qué ves? Pues todo tiene más de 45 años. Una cosita. ¿Con qué letrecita? Con la letrecita A. Y usted empieza. Y a medida que pasa el tiempo, el desespero va creciendo. Y tú le preguntas a la persona, ¿y eso está aquí? Y yo, sí, está aquí. Y usted se carcome por dentro. Y que no lo veo. Yo sé que está aquí. ¿Por qué no aplicamos lo mismo para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Qué es lo que ves? ¿Está aquí? ¿Está dentro de ti? Yo te aparté desde el vientre de tu madre. ¿Y por qué no tenemos la misma actitud? Es decir, Señor, hasta que yo no encuentre el propósito tuyo en mi vida, yo no voy a ser feliz. Yo no voy a estar tranquilo día y noche buscándolo. Porque esa cosita que se llama llamado, propósito, destino, eso que haces, yo voy a estar constantemente buscando tu voluntad. Y usted sabía que en el jueguito le preguntaban a uno, ¿te rinde? Y uno decía, no. Eso está aquí. Y si está aquí, yo tengo que verlo. Miren, muchas veces la teníamos ¿dónde?
Ahí. Ahí. No se pierda, amado. Eso que haces es por tu familia. Ese llamado es por los tuyos. Viva el mismo desespero, en el buen sentido de la palabra, por encontrarle el propósito de Dios para su vida. Dice, ve una rama de almendro, contesté. Así es, dijo el Señor. Pero si tú lo sabías, ¿por qué no me diste antes? Así es, dice el Señor. Y eso significa que yo estoy vigilando, o sea que apresuro mi palabra y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Mire, en el contexto de este texto, Jeremías se encontraba en un momento, esta nación, en medio del cautiverio babilónico, en una crisis. Y se la voy a mencionar rapidito para que usted entienda que lo que estamos viviendo no está muy lejos de esa realidad. Habían 3 tipos de crisis: económica, política y espiritual. ¿Le suena familiar? Ese era el tiempo cuando Dios llamó a Jeremías. ¿Cuándo lo llamó? En medio de un caos económico, político y espiritual. Si invertimos el orden, la crisis política y económica es por la espiritual. Puerto Rico no tiene un problema de dinero, es el manejo del dinero, es el pillaje, la corrupción. Aquí fluye la economía. Lo que pasa es que en manos de quién es que fluye. ¿Está bien? Y la crisis no es económica, la crisis es moral. Y cuando la crisis está moral, se afecta la economía y se afecta la política. Porque la crisis es moral, porque quien hace las leyes son individuos. Y si el individuo no tiene moral ninguna, pues afecta a todo un pueblo. La decisión del Tribunal Supremo del matrimonio gay fue 6-5. 6-5. Y estamos trabajando con eso todos los días. Porque a nombre de eso, abre una cortina. Y ahora es libertinaje puro. 6-5. Imagínense eso. ¿Está bien? Así que ese es el caos que se encuentra. Pero qué bueno que Dios llamó a Jeremías en medio de un caos. ¿Sabe cuándo Dios te va a llamar a hacer eso que hace? En medio de un caos. De la desesperanza. De no hay oportunidad. De qué hacemos, nos vamos, no nos vamos. Acabamos de terminar, estamos en el mes de la prevención del suicidio. Ese mensaje de provida, de no te quites la vida. El 28 de septiembre, mi amiga Daisy va a hacer la marcha de las 2 vidas. Una manifestación, educación, esa manifestación y ese mensaje de favor de las 2 vidas. Y usted y yo, cuando Dios nos llama a hacer lo que tenemos que hacer, nos llama en medio de caos, de desesperanza. Pero dígale nuevamente a su vecino, eso que estoy haciendo es por ti, por mi familia. Así que el llamado de Jeremías era algo urgente y necesario. Había decadencia moral, espiritual, nación, pero Dios le hace 4 énfasis que quiero compartirte en esta hermosa mañana y aplicarnos a nuestra vida. ¿Cómo yo aplico ese llamado de Jeremías a mi vida? Número 1, te consagré desde el vientre de tu madre. ¿Usted se imagina que la mamá de Jeremías hubiese creído en el aborto? ¿Usted se imagina eso? Mire, quiero que vea la siguiente fotito. Paola Bonzi, madre y abuela de 76 años, fundó en 1984 los Centros de Ayuda a la Vida. El registro de vida que se han salvado por medio de esta iniciativa son 22.702 bebés. Eso sí, a ella. Nunca se casó. Dio su vida para salvar la vida de otros. ¿Se parecerá a Cristo? Eso que hago va a ser para salvar la vida de registrados 22.702 bebés. Porque esa es la pasión. Y yo no puedo hacer otra cosa que no sea lo que me apasione. Pero la pasión tiene un precio. Y hay que pagar el precio. Y ella entregó su vida, murió hace un mes, 76 años. Y el legado que dejó fue 22.702 bebés.
rescatado de manos de madres que decían, yo quiero abortar, dámelo. Es que no sé qué hacer con mi hijo, dámelo. 22,000 bebés. Eso es pasión. Eso es entrega por lo que uno ama. Así que recuerda, tu vida y mi vida fue separada y consagrada desde el vientre de tu madre y de mi madre. Número 2, le dice Dios a Jeremías, mira, no tengas temor. No tengas temor. Dice, oh Señor, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven. Quiero hacer un paréntesis aquí. Mire, el asunto de cumplir el llamado nunca ha sido un asunto de edad, sino de madurez y obediencia. ¿Está bien? Nunca ligue el factor cronológico con el llamado suyo de Dios sobre su vida. No lo conecte. ¿Está bien? Porque en realidad no es un asunto de edad, es de obediencia y madurez. ¿Quiero o no quiero? ¿Creo o no creo? No importa la edad que uno tenga. Y si usted recuerda ese pasaje de Jeremías, que le estoy hablando ahora mismo, no diga soy demasiado joven. Mire a ver si no le recuerda las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Si no sé, ejemplo. ¿A quién le está hablando Pablo? A un joven Timoteo. Joven que está aquí. Si Dios te llamó a hacer lo que te llamó a hacer, hazlo. Pero es que yo lo que tengo son 14 años. No importa, no digas soy demasiado joven. Porque eso que Dios te llamó a hacer va a beneficiar a tu familia. Va a bendecir tu casa. El viernes pasado tuvimos parados en la brecha por Salvemos Puerto Rico. Y hubo 2 oraciones significativas esa noche. Las más espectaculares fueron de 2 niños. 2 niños. Una que tomó el micrófono y rompió en llanto, clamando por esta tierra. ¿Sabe de dónde es ella? De Venezuela. ¿Sabe cómo llegó a Puerto Rico? Porque su familia y ella salieron con unas maletas, dejaron empresas, negocios, casa, y llegaron caminando y en bus hasta Cúcuta, Colombia, cruzaron la frontera por ríos, y llegaron allí, buscaron un pon, y volaron hasta Bogotá, y de Bogotá la familia que va a la iglesia, que es puertorriqueña, la trajo con el visado que tenían hasta Puerto Rico, y aquí están. Esa niña que tiene como 8 años, llorando y clamando por esta tierra. Pero luego vino otro, un piojito así de 5 años, Sebastián, y comenzó a declarar la bendición que declaramos cada domingo sobre nuestros hijos. No soy cabeza, yo soy cabeza y no cola, te trae encima y no debajo. 5 años, 5 años. Nunca digas soy demasiado joven. Si Dios te llama a hacerlo, hazlo en el nombre poderoso de Jesús. Me encanta porque dice, yo te voy a enviar donde quiera que te mande y decir todo lo que debes decir. Y le hace énfasis en el verso 8, no le tengas miedo a la gente. Mira, sabe que tu llamado por default va a traer gente que te respalda y gente que te odia. Lo que tú quieres hacer va a traer gente a tu vida que va a decir cuenta conmigo y hay otro que te va a meter el pie. Y Dios le está diciendo a Jeremías, no le tengas miedo a la gente. Lo tercero que Dios le da a Jeremías en medio de su llamado es que le da autoridad. Mire, la autoridad no es lo mismo que el poder. ¿Está bien? Hay mucha gente que en su nombre hacen grandes cosas, pero no tienen autoridad moral ninguna, ¿sabes? Y pueden orar por los enfermos y los enfermos se sanan. Eso es poder de Dios manifestado, pero la autoridad es otra cosa. ¿Está bien? La autoridad se gana con el carácter. Mi papá, que trabajó 30 años en bombero, me decía siempre, el rango no te hace, tú haces el rango. Porque si tú quieres llegar a ser jefe de la agencia, que esa era mi meta cuando entré a bombero, si tú quieres llegar a ser jefe de la agencia, tu comportamiento de jefe de la agencia es desde que eres bombero. Y como ese comportamiento de ser jefe de la agencia está contigo desde que eres bombero, ese comportamiento te va a llevar a ser jefe de la agencia. Pero si esperas llegar a ser jefe de la agencia para comportarte como jefe de la agencia, siempre vas a ser bombero. Hello.
Porque la autoridad es carácter. No tiene que ver nada con talento y con dones y habilidades, ¿sabes? Tú y yo conocemos cientos de personas, por no decir miles, que Dios le ha dado de sobra en talentos y en habilidades sin autoridad. Y lo que hacen es espectacular, pero lo que son... Y la autoridad es importante para que tú y yo podamos cumplir eso que hacemos. Dice en el verso 10, hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. ¿Para qué la autoridad? Para hacer frente. Lo cantábamos hace un minuto atrás. La autoridad es para hacer frente. El que tiene autoridad de Dios no le huye a los problemas. Para hacer frente. Y esta iglesia fue llamada con poder, pero también con autoridad. Y la autoridad le hace frente a las cosas. Y alguien tiene que hacerlo. Y alguien tiene que pararse en la brecha. Y alguien tiene que decir, eso está mal, punto, y se acabó. ¿Y cuál es la negociación? Ninguna. Aquí no hay que negociar nada. Eso está mal, va en contra de los principios de la palabra del Señor. Punto. Hace poco un hombre me comentaba, no, porque el estado de Colorado es un estado de avance. Ajá, ¿por qué? Porque su gobernador es gay. Y tiene hijos y todo. Ah, okay. Y tú no sabías que el estado de los Estados Unidos donde más problemas hay con la adicción a la pornografía es Colorado. Y también donde más adicciones hay con la marihuana es Colorado también. Porque una cosa es poder, otra cosa es autoridad. Y él tiene el poder de ser el gobernador. Autoridad ninguna. Ninguna. Y lo vivimos en julio pasado, amado. Dios más claro no canta un gallo. Gente de poder sin autoridad. Pero cuando yo te doy autoridad para que hagas frente a las cosas. Y mira qué interesante para qué es esa autoridad. Desarraigar, derribar, destruir, derrocar. Pero también a otros deberías edificar y plantar. Eso que tú haces va a llevarte frente a reinos que tú dices, eso no va, punto. Eso es Jericó y las murallas tienen que caer, punto, se acabó. No hay negociación ninguna. Pero hay otras que tienen que edificarlas. Hay otras que tienen que plantarlas. Y comienza con los tuyos, comienza con los que amas. Dios quiere darte autoridad para que puedas recuperar la tierra de tu familia que has perdido. La autoridad es para que le hagas frente a lo que quiere destruir tu casa y no para que renuncies a lo que amas. Para eso es la autoridad. Y si ves que tu marido o tu esposa no están dando los caminos del Señor, Dios te dio autoridad para que en el nombre de Jesús le hagas frente a lo que quiere destruir tu casa. No renuncies a tu llamado por lo que estás viendo. Escucha la voz del cielo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuarto y último, me encanta este. Porque el pasaje dice en el verso 11, después el Señor me dijo, observa Jeremías. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que ves? Veo una rama de almendro, contesté. Entonces las cosas en la Biblia no están por casualidad. No están por casualidad. No era como que Jeremías no tenía nada más que ver más que una rama de almendro. Pues, obvio, Señor, una rama de almendro. Mira, aquí no hay más nada. No, ese no era el caso. Ese no era el caso. Es que la rama de almendro era lo más notable. Lo más notable. Por eso se fijó en eso. Pero la pregunta es obvia también. ¿Por qué se fijó en lo más notable? ¿Por qué le llamó la atención la rama de almendro? Mire, yo quiero hacerte un pequeño descripción de lo que significa esto. La rama de almendro solamente florece cuando se está acabando el invierno. O sea que tenemos que asumir correctamente que cuando el profeta Jeremías vio la rama de almendro, ¿estábamos dónde? ¿En qué temporada del año? En invierno. Y la rama de almendro florece en medio del invierno. ¿Y sabe lo que significa almendro? El que se esfuerza. Eso que haces, que es por tu familia, requiere esfuerzo. Y Jeremías dice, yo veo una rama de almendro. Bien has visto, porque estamos en invierno.
Y lo primero que florece en medio del invierno es la rama de almendro. Es esa que está ahí. Mira qué belleza. Pero lo que está alrededor no es belleza, es invierno. Y el invierno es invierno donde quiera que lo ponga, ¿sabes? ¿Está bien? Pero el almendro dice, yo soy el que me esfuerzo. ¿Y sabe cuál es el mensaje que envía la rama de almendro? El invierno se está acabando, la primavera viene de camino. ¡Wow! ¡Wow! Yo me estoy esforzando para enviar un mensaje. Invierno, te queda poco. Primavera, viene de camino. Y eso que tú estás haciendo por los tuyos requiere esfuerzo. ¿Cuándo el esfuerzo? En el invierno, en la dificultad, en la improbabilidad, en lo imposible. ¿Cómo es posible que una rama de almendro florezca en el invierno? Porque ese es el mensaje de Dios para el pueblo. Hey, yo me apresuro mi venida. Y así como apresuro que la rama de almendro florezca, esfuérzate en hacer las cosas. Mete mano. Porque el invierno no dura para siempre. Cada vez que tú y yo comenzamos a florecer en medio de nuestra familia, estamos anunciando algo. Invierno, te queda poco. Primavera, viene de camino. Y yo quiero aplicarlo en esta hora a nuestra familia, a los tuyos, a los míos. Aunque sea invierno en tu matrimonio, florece. Aunque sea invierno en tu matrimonio, te repito otra vez, sé tú la rama de almendro. Comienza a esforzarte y cree que tu matrimonio es del Señor. Porque alguien tiene que hacerlo. Y eso que yo hago es por los míos. Aunque no veas aún la promesa de Dios cumplida en tu casa, sé tú la rama de almendro. Sé tú. No te dejes llevar por lo que estás viendo en casa. En casa que florezca el almendro. Que cuando mis hijos lleguen a las 5 de la mañana, no importa bajo qué estado lleguen, se encuentran en una rama de almendro. Invierno te queda poco. La primavera viene de camino. Jehová va a cumplir el llamado de Dios sobre tu vida. Y yo estoy aquí esforzándome, enviándote un mensaje. Tú fuiste consagrado del vientre de tu madre. Tu embrión vieron sus ojos. Y tú eres propiedad de Jesucristo. Pero alguien tiene que hacerlo. Aunque haya un distanciamiento en la relación con tus hijos. Ese tiempo de rebeldía que muchas veces llega a casa. Sé tú la rama de almendro. Esfuérzate. Comienza a dar señales de vida aún en medio del invierno. ¿Sabe por qué Jeremías se fijó en la rama de almendro? Porque siempre fue lo más notable. Y lo más notable siempre se resalta. Siempre. Dice, bueno, aquí hay un montón de cosas, pero ve una rama de almendro. Si yo te preguntara en tu familia, ¿qué ven los tuyos hoy? ¿Qué está viendo tu familia hoy en casa? ¿La tragedia, el dolor, la maldición, la queja? ¿O está viendo eso que haces? Y eso que haces requiere esfuerzo. Requiere que tú seas la rama de almendro en tu casa. Yo te pido en esta hora que si tú quieres ser esa rama de almendro en tu casa, te pido que te pongas de pie, por favor. Y te puedo decir, Dios mío, pero eso que hago, yo no sabía que era tan difícil. No se trata de si es difícil o no es difícil. Amada iglesia, entienda, no es el caos el problema. No es el caos lo más importante. Es quién me está llamando en medio de ese caos. Oye, Jeremías, en última, yo sé que tú no quieres. Y me pusiste unas cosas media boba ahí. Soy demasiado joven.
Sí, pero acabo de decir que que yo soy Dios soberano. Y si soy Dios soberano, puedo tomar tu juventud y hacer grandes cosas con ella. No temas. Yo pongo mis palabras en tu boca. Y mis palabras en tu boca te dan autoridad. Y la autoridad te va a llevar a hacerle frente a enemigos. Mire, si nadie lo molesta hoy en día y usted se siente que está cumpliendo el llamado de Dios como si estuviera metido en una góndola en Venecia, preocúpese, porque así no es. Así no es. Y si usted piensa que va cumpliendo el llamado de Dios como en un lazy river de la vida, y como que a mí nadie me ha traicionado, fíjate, a mí nadie ha hablado mal de mí, fíjate, a mí nadie se ha metido al frente para impedir el llamado de Dios para mi vida. Si eso no le ha pasado, preocúpese, porque cada vez que Dios nos llama en medio del caos. Y la autoridad te va a llevar a hacerle frente a los enemigos. ¿Pero para qué? Para que seas tú la rama de almendro, para que seas tú el que florezcas, para que seas tú el que le anuncia a tu familia: familia, el invierno se está acabando, la primavera viene de camino, no temas. Vamos a poner nuestra confianza en el Señor.